¿Listos para seguir aprendiendo a manejar Nina? Pues prepararos porque este segundo episodio viene cargadito de temas interesantes. Hola amigas y amigos y bienvenidos a este segundo episodio de esta herramienta, de este software Nina. Para los que no tuvisteis la oportunidad de ver el primer episodio, os dejo por arriba, como siempre, una tarjetita. Vamos a continuar repasando aspectos interesantes de la herramienta. En concreto, hoy nos vamos a dedicar a tres de los módulos: el Atlas Celeste, el asistente de encuadre y el módulo de secuencias o el secuenciador. Me vais a dejar que os enseñe algunas configuraciones sencillitas de Nina que no vimos en el primer episodio, pero que vamos a necesitar. Así que vamos a ir al menú de opciones, a la pestaña de captura, y aquí vamos a establecer la ruta de archivo donde queremos que Nina guarde las imágenes. Si aún no habíais definido esta ruta, os aparecerá en blanco y solamente lo que tenéis que hacer es crearos una carpeta donde queráis. Podéis escribirla a mano, hacer un copy-paste o utilizar la herramienta de buscar carpeta para seleccionar la carpeta directamente. La siguiente configuración que vamos a ver está en la pestaña de equipamiento, está abajo a la derecha del todo y que se llama Planetario. En ella vamos a definir un software de tipo planetario con el que Nina pueda intercambiar cierta información. En mi caso, como veis, tengo seleccionado Stellarium, pero no es el único. Los dos primeros son los más comunes. Cartas del cielo es un poquito, digamos, más complejo, más profesional, pero a cambio pues sacrifica un poquito la sencillez de manejo y el apartado visual es un poquito más rudo. Yo en mi caso voy a seleccionar Stellarium, sobre todo pensando en aquellos de vosotros que estáis empezando. Lo seleccionáis en la primera casilla y los parámetros de anfitrión y puerto los dejáis como viene. Además de la configuración que acabáis de ver en Nina, es necesario que vayamos a Stellarium y habilitemos otra opción para que esa integración entre ambos funcione correctamente. Desde la ventana principal de Stellarium tenemos que ir al menú de configuración, nos vamos a la pestaña de plugins y nos aseguramos que tenemos activado el plugin que se llama control remoto. La casilla de aquí abajo de cargar al inicio tiene que estar marcada. Cuidado, no confundáis este plugin con el del control del telescopio, que tiene un nombre parecido. Este ya lo hemos visto en algún vídeo anterior. En este caso el que nos interesa es el de control remoto. Si le dais al botón de configurar, nos permite configurar el número de puerto, que por defecto está en el mismo que teníamos en Nina, en el 8090. Tenéis la opción de activar automáticamente al arrancar Stellarium el plugin, y por lo demás ya os digo que no hace falta cambiar ninguna opción de configuración de este plugin. Si no lo teníais activo y lo acabáis de hacer ahora, es necesario que cerréis completamente Stellarium y lo volváis a abrir. Os aparecerá este pequeño icono. Como veis, está sombreado, está en gris. Eso significa que ahora mismo no está activo el control remoto. Para que otras aplicaciones se puedan conectar por el puerto 8090 y hacer ese diálogo con Stellarium, es necesario que hagáis clic sobre él. Volvemos al menú de configuración de Nina y vamos a ver la última cosa que está en el menú de astrometría. Aquí lo que vamos a hacer es activar el solucionador de campo. No me voy a parar mucho hoy en explicaros todos estos en qué consisten. Simplemente coger el que se llama ASTAP y lo vais a seleccionar tanto como solucionador de campo como solucionador ciego. Y dado que se trata de una herramienta completamente independiente de Nina, sí que voy a enseñaros un poquito cómo acceder a ella, cómo descargarla e instalarla. Estoy en la página web de ASTAP, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. La página principal ya tiene aquí una sección de descargas y, como veis, en todos los casos lleva dos componentes. Por un lado lleva el instalador principal, que es este que le llama ASTAP Installer, y por otro lado necesita un catálogo que contiene la base de datos de objetos estelares. Es suficiente con que os descarguéis el H17, aunque tenéis disponible también el H18. La diferencia entre ambos es que el H17 incluye objetos hasta de magnitud 17 y solo pesa 500 megas, y el H18 incluye objetos hasta de magnitud 18 y pesa
pues 980 megas, casi el doble. Para empezar es suficiente con utilizar el H17, pero si queréis podéis descargar en su lugar el H18. No voy a entrar mucho en mostraros cómo se hace la instalación porque no tiene ningún misterio, simplemente es descargar los ficheros, descomprimirlos y ejecutar el fichero .exe para lanzar los asistentes de instalación. Una vez que tengáis instalados los dos ejecutables, tanto el programa principal como el catálogo, lo que tenéis que hacer es volver de nuevo al menú de configuración de Nina, a la pestaña de astrometría en la que estábamos antes, y aquí en el apartado de ajustes del solucionador tenéis que seleccionar de todos los que vienen el de ASTAP y simplemente tenéis que indicarle la ubicación del ejecutable. Si lo habéis instalado en la carpeta por defecto, pues lo tendréis aquí en Program Files, ASTAP, ASTAP.exe. Este tipo de software sirven para determinar exactamente a dónde está apuntando en nuestro telescopio. Lo que van a hacer es comparar la imagen que estamos obteniendo con la cámara que tengamos conectada, con su base de datos que incorporan de estrellas, pues va a intentar encontrar una coincidencia de forma que nos pueda devolver nuestras coordenadas exactas de ascensión recta y declinación. Por último, vamos a salir del menú de opciones, vamos a ir un momentito al de equipamiento y voy a suponer que vosotros no disponéis en estos momentos de un hardware de tipo rotador, esta sección que tenéis aquí que se llama así, rotador, así que lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de rotador manual, es una de las opciones que vienen por defecto disponibles cuando instaláis Nina, y aunque no es necesario que configuréis ningún parámetro, luego será necesario darle al botón de conectar para simular que tenemos funcionando un rotador, aunque en este caso, como veis, es una emulación. Luego veremos un poquito más adelante, cuando veamos la parte del secuenciador, en qué nos puede ayudar tener activada esta opción. Una vez hechos todos estos pequeños ajustes que acabamos de ver, vamos a empezar ahora ya sí a ver los distintos apartados que quería mostraros hoy, y el primero de ellos, como os comentaba al principio, es el del Atlas. Hacemos clic en la opción de Atlas celeste. Voy a ir explicándoos un poquito en qué consisten los distintos apartados, que son bastante básicos. Aquí arriba a la izquierda tenemos un cuadro de filtros y de búsqueda que podemos utilizar pues, para encontrar el objeto que estemos interesados en fotografiar en nuestra sesión. Tenéis distintas opciones para buscar cosas, desde escribirlo directamente aquí a mano, el código del objeto si os lo conocéis, o podéis utilizar las categorías de objetos del firmamento. Y siempre que seleccionéis algún filtro podéis combinarlos entre varios de ellos. Por ejemplo, aquí tenéis el de constelaciones. Voy a coger, por ejemplo, la constelación de Orión. Dais de nuevo al botón de buscar y ya os filtra pues ambas cosas, solo galaxias y dentro de la constelación de Orión. Y también fijaros que aquí abajo a la izquierda tenéis este pequeño cuadro que nos da información del estado actual de la Luna. Tenéis también información adicional de las horas de salida y puesta de la Luna y también de las horas a las que amanece, atardece y anochece. Para la sesión de hoy voy a coger un clásico entre los clásicos, la gran nebulosa de Orión. Esta vez lo he buscado directamente escribiendo aquí arriba el nombre y dándole al botón de buscar y ya voy directamente al objeto. Vamos a ver un poquito la información que nos da las columnas del Atlas celeste. Fijaros que la primera nos indica los distintos nombres. Estas fotos, si os acordáis del primer episodio, están disponibles gracias a que descargamos el fichero con todas estas imágenes. Si no lo visteis, en el primer episodio os explicaba cómo hacerlo. Y a continuación nos aparece esta pequeña gráfica en la que nos va a indicar los tránsitos y la visibilidad del objeto a lo largo de las horas del día. En el eje horizontal tenemos la representación horaria y los colores lo que indican es el blanco puro, que es el día. El color gris clarito indica los horarios en los que está justo el sol poniéndose o amaneciendo. La zona que a nosotros nos interesa es la zona oscura, la que ya hemos pasado el crepúsculo, completamente de noche y ya se puede realizar observación visual y astrofotografía. En el eje vertical lo que nos está representando es la altitud en grados sobre la línea del horizonte que tendría el objeto. La curva nos indica la altura del objeto sobre el horizonte a lo largo de las horas del día y además nos marca cuál va a ser el punto en el que este objeto va a estar más alto.
vamos a pasar al siguiente módulo, que es el asistente de encuadre. Lo que voy a hacer es utilizar esta opción que se llama enviar al asistente de encuadre. Lo que va a hacer es coger este objeto en concreto, la gran nebulosa de Orión, y al hacer clic en el botón, pues directamente nos va a abrir el asistente de encuadre ya con este objeto seleccionado. Alternativamente a esto, si os acordáis, antes he configurado Stellarium y Nina para que pudieran hablarse entre ellos. Si vuelvo a Stellarium, voy a enseñaros otra forma también de enviar objetos al asistente de encuadre. En Nina teníamos seleccionado la gran nebulosa de Orión, pero imaginaros que hoy lo que quiero fotografiar pues es otra cosa, por ejemplo, la nebulosa de la cabeza de bruja. Si la selecciono en Stellarium, puedo volver directamente a Nina. Aquí donde pone coordenadas, fijaros que este botoncito, si me pongo encima, dice obtiene coordenadas desde el software planetario, y si hago clic sobre él, fijaros que automáticamente me selecciona el mismo objeto que yo tenía seleccionado en Stellarium. En vez de hacer la búsqueda que hemos visto antes a través del Atlas Celeste, pues como método alternativo podemos hacer la búsqueda a través de Stellarium, localizar el objeto que nos interesa fotografiar. Mirad otro ejemplo, si selecciono la nebulosa del cangrejo y hago clic de nuevo en el botón, veis que me cambia a la nebulosa del cangrejo. Son dos formas de trabajar. Podéis utilizar la búsqueda por aquí con los filtros y luego enviar al asistente de encuadre, esta opción, como hemos hecho en la primera ocasión, o integrar con Stellarium y usar este botón para obtener las coordenadas del objeto que tengáis seleccionado en la otra aplicación. En el menú de fuente de imagen, veis que tenemos distintos tipos de servicios desde los cuales conseguir la imagen de fondo que queremos que nos utilice para representar las opciones de encuadre. Yo por defecto lo tenía seleccionado como el encuadre fuera de línea, es decir, el Atlas Celeste propio de Nina, que como veis lo que nos representa pues es una visión así de tipo diagrama, solo con formas geométricas y texto con los nombres, nada más, no son fotografías. Esta es otra opción pues que también podéis utilizar así en modo manual para localizar el objeto si estáis familiarizados un poquito con las posiciones de los distintos objetos en el cielo. Con la rueda del ratón podéis hacer zoom y desplazaros por toda la bóveda celeste. Con estos iconos de aquí arriba a la derecha podéis controlar que os pinte, por ejemplo, las regiones de las distintas constelaciones, las líneas que identifican cada una de ellas, o incluso activar y desactivar todos los nombres de catálogo de los objetos. Una vez que tengáis más o menos localizada la zona de interés, ya podéis cambiar a otra fuente de imagen. Os recomiendo siempre que trabajéis o bien con las del NASA Sky Survey o bien con las del IPS to FITS Sky Survey. El resto las podéis probar, pero algunas solo tendrán imágenes disponibles para ciertas altitudes concretas. Para que cargue la foto tenéis que darle al botón de cargar imagen. Suele tardar un poquito entre que se conecta al servidor y la descarga. Evidentemente para esto necesitáis una conexión en línea. Podéis hacer zoom con los controles o con la rueda del ratón. Este botón de aquí sirve para ajustar la imagen a tamaño completo y este de aquí para representarla en una escala 1:1. Bien, pues ahora lo que me interesa que os fijéis es en esta sección de aquí que se llama parámetro de cámara, que es donde vamos a definir la región del cielo que vamos a poder capturar con nuestra combinación de sensor y el tipo de tubo telescópico o lente fotográfica que vayamos a utilizar, en concreto con su longitud focal. Tengo seleccionado los datos del último sensor, la última cámara y la última distancia focal con la que haya estado trabajando. Si la cámara está conectada y en línea, pues automáticamente os va a coger los datos de anchura y altura en píxeles del sensor, aunque también los podríais llegar a escribir a mano, y lo que sí que tenéis vosotros que introducir es la longitud focal, ya os digo, del tubo telescópico o de la lente que estéis usando en ese momento junto con la cámara. Cuando introduzco el valor, cambia el tamaño del rectángulo que representa el área del cielo que voy a ser capaz de capturar en una fotografía con esta combinación de cámara y lente o tubo. Por ejemplo, imaginaos que tengo un 400 milímetros de longitud focal. Como veis ahora se hace mucho más grande el cuadro, ya que tendría una longitud focal más corta y por ende menos aumentos. Si introdujera un tubo, por ejemplo, de 1200 milímetros, tendría una región con más aumentos y con menos campo de visión. Acordaros que tenéis que introducir el valor siempre en milímetros.
Bien, pues ¿cuál es la utilidad de todo esto del asistente de framing y por qué es tan importante para nosotros? Pues porque nos va a dar una pista muy importante de si con nuestra cámara y nuestro tubo o lente vamos a ser capaces de capturar el objeto que nos interesa, si se nos va a quedar corto, como es este caso. Por eso es tan importante este módulo y nos puede ayudar mucho a tener claro qué es lo que vamos a obtener con cada una de nuestras fotografías. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera hacer una foto de la nebulosa de Orión, pues como veis, con esta cámara y este tubo me estaría quedando un poco corto. No iba a ser capaz de conseguir coger toda esta zona de la nebulosa. ¿Qué podría hacer en este caso si no tengo otra cámara, ni otro telescopio, otra lente y me tengo que apañar con esto? Pues podemos jugar con lo que es la opción de crear mosaicos, que es esto que viene aquí dentro de objetivos. Fijaros que nos deja seleccionar un número, una cantidad de paneles horizontales y otra de paneles verticales. Es decir, si vamos aumentando estos números de aquí, en vez de 1 vamos poniendo 2, 3, lo que conseguimos es definir un área más amplia utilizando la típica técnica de superposición de varias imágenes que luego pues con algún otro programa de edición que permita este tipo de apilado panorámico o mosaico podremos conseguir una imagen final que cubra un área del cielo mucho más extensa. No solo podemos definir la cantidad de imágenes que queremos tomar, sino la posición exacta de cada una de ellas arrastrando al cuadradito con el puntero del ratón e incluso el ángulo de rotación para ajustar correctamente el área de imagen. Podemos rotar completamente la zona de mosaico o hacerla más grande o más pequeña añadiendo paneles horizontales y verticales. Como ya os estaréis imaginando, pues todo esto depende un poco del tamaño aparente del objeto en cuestión. Es decir, cada nebulosa, cada galaxia o cada objeto tiene su propio tamaño. Si en vez de la nebulosa de Orión cogiéramos algún otro objeto de un tamaño diferente, por ejemplo voy a coger la galaxia del sombrero. Y en Nina voy a hacer lo mismo que he hecho antes, darle al botoncito este para que me coja las coordenadas directamente desde Stellarium. Ya me la está intentando descargar de nuevo. Al ser un objeto más pequeñito, con una sola toma, con esta combinación de cámara y tubo, pues ya me encajaría perfectamente dentro del encuadre. Este tipo de composiciones panorámicas requieren que las fotos tengan un trozo en común unas y otras para poder luego apilarse correctamente. Normalmente se suele necesitar entre un 20 y un 25% de coincidencia entre las fotos para que luego los software las puedan combinar correctamente. Si queréis conseguir mayor cantidad de cielo, pues podéis reducir este valor, pero si lo reducís demasiado os arriesgáis a que luego el software no sea capaz de combinarlas correctamente porque no tenga suficiente información coincidente entre unas imágenes y otras. Me vuelvo a nuestro ejemplo de la nebulosa de Orión y en esta ocasión yo, por ejemplo, imaginaros que decido mantener este mosaico de 2×2 de 4 imágenes en total y voy a ajustar un poquito la rotación para intentar conseguir pues más o menos este ángulo. Como yo sé que la nebulosa de Orión, esta zona de aquí abajo, es la más tenue y es muy difícil y más desde la ciudad conseguir capturar esta zona de aquí, pues voy a colocar mi campo de visión, mi mosaico, para que me coja sobre todo la zona central. Fijaros que igual que pasaba en el caso del Atlas, tenemos aquí una serie de opciones que nos van a valer para saltar al secuenciador directamente desde el asistente de encuadre. En concreto, las dos de aquí abajo que se llaman reemplazar como objetivo del secuenciador o agregar como objetivo del secuenciador son las que nos interesan, ya que nos va a enviar esta información que tenemos de framing, de encuadres y de mosaicos y de ángulos de rotación. Nos va a crear ya una secuencia automáticamente que contemple todas estas imágenes. Le voy a dar directamente a agregar como objetivo de secuenciador. Automáticamente me abre el secuenciador y si os fijáis en la parte de aquí arriba ya me ha creado una serie que corresponden precisamente con esos 4 paneles, esas 4 fotografías del mosaico que yo le había seleccionado en la vista del asistente de encuadres. Fijaros que aquí estaban numerados el panel 1, el panel 2, el panel 3 y el panel 4 y esos mismos son los que tiene aquí etiquetados panel 1, panel 2, panel 3 con el nombre del objeto. En este caso la gran nebulosa de Orión. Este primero es el que viene por defecto, el que le llama Target. Lo podéis borrar haciendo clic sobre esta crucecita
y de esa forma nos quedamos solo con los 4 paneles o las 4 secciones de ese mosaico que nos interesan. Aquí debajo lo que nos va a mostrar es la secuencia de imágenes que vamos a programar para cada uno de estos objetivos. Es un mismo objeto, la Gran Nebulosa de Orión, pero para él son 4 diferentes porque son 4 posiciones distintas que corresponden a estas 4 secciones que hemos definido aquí en la parte de framing. Otra opción muy interesante es que podemos guardarnos estos conjuntos de objetivos, estos sets, por si queremos repetir la sesión, esta misma sesión con este mismo encuadre, estos mismos objetos otro día. Esto es con el icono este del disco. Podemos guardar en la carpeta que nosotros queramos. Luego podemos, con el otro icono de cargar un conjunto de objetivos desde un archivo, volver a abrir esa misma secuencia y de esa forma no tendremos que volver a generarla completamente desde cero. Detalle importante, si os fijáis aquí en la parte de coordenadas, mirad, si voy seleccionando los distintos paneles, como veis van cambiando ligeramente, pero en cada uno de ellos son distintas. ¿Por qué? Pues porque representan estas 4 posiciones diferentes a las que se va a tener que mover la montura de nuestro telescopio para poder sacar estos trozos de cielo en concreto. Vamos a repasar ahora todas estas opciones de aquí abajo para ir viendo qué es lo que hace cada una de ellas. Tened en cuenta que este conjunto de parámetros de secuencia es independiente para cada uno de los targets u objetivos que tengamos declarados aquí arriba. Empezamos por el retraso de inicio en segundos, que simplemente es un contador para que cuando digamos que se empiece a ejecutar la secuencia no empiece inmediatamente, sino que tenga una pequeña cuenta atrás, un pequeño delay, cosas como apagar alguna luz antes de que empiece la cámara a capturar imágenes, que no empiece inmediatamente al darle al botón de ejecutar, sino que os dé un pequeño margen de tiempo para preparar o revisar alguna cosa. En modo de secuencia tenemos 2 opciones, uno después del otro o repetir. Yo os aconsejo que utilicéis uno después del otro, que lo que va a hacer es ir haciendo las secuencias, todas las fotos que programemos, pues de forma, valga la redundancia, secuencial, una a continuación de otra. La siguiente opción de iniciar guiado, esta hoy no la vamos a ver, es un software específicamente dedicado al guiado, lo veremos en otros episodios porque tiene su complejidad, requiere equipo y hardware adicional. En nuestro caso, hoy, ya os digo, no lo vamos a utilizar, lo dejamos en apagado. El siguiente se llama ir a objetivo y lo que va a hacer es, al principio de cada secuencia, va a mover la montura de nuestro telescopio, si la tenemos conectada a Nina, claro está, va a ir apuntando la montura, la va a ir moviendo hasta que coincidan las coordenadas de ascensión recta y declinación. Y después, cuando ese movimiento ya se haya realizado, será cuando inicie las distintas imágenes que tengamos programadas. En nuestro caso, y dado que entendemos que tenemos la montura conectada a Nina, aunque no estemos usando un software de guiado, sí que vamos a marcar la opción de ir a objetivo para que al principio de cada una de nuestras secuencias de imágenes por lo menos intente centrar la montura o el tubo telescópico que apunte a esa zona del cielo en cuestión. Esto además lo podemos combinar con la de centrar objetivo. Esta opción lo que va a hacer es utilizar el solucionador de campo, el plate solver que tengamos definido en nuestro menú de opciones. Acordaros que habíamos seleccionado al principio ASTAP. Esto lo que va a hacer es utilizar la imagen que esté obteniendo en ese momento la cámara, va a intentar hacer una solución de campo para determinar si realmente nuestro telescopio está apuntando a estas coordenadas o si está desplazado. Si el solucionador de campo detecta que nuestra montura ya está apuntando a estas coordenadas y que además tenemos la cámara en el ángulo de rotación especificado en nuestra selección del asistente de encuadre, va a comenzar a hacer la secuencia de fotografías que tengamos programada. Como teníamos seleccionada la opción de rotador manual y conectada, acordaros que es necesario darle al botón de conectar, cuando haga la comprobación, si detecta que la cámara no está en el ángulo correcto, en este caso no está a 335 grados, nos aparecerá un mensaje en pantalla indicándonos que por favor pues la giremos manualmente hasta conseguir este ángulo.
Como os podéis imaginar, si esta foto cuando la saquemos no estamos justo en este ángulo concreto, pues luego a la hora de combinar las imágenes no nos va a quedar este resultado final. Aunque no tengamos un rotador automático, un hardware específico, por lo menos con esta opción de rotación manual, gracias al software del solucionador de campo, el Plate Solving, nos puede avisar y ayudar a colocar la cámara correctamente en el ángulo adecuado para hacer la composición. Tiempo estimado de descarga es el tiempo que tiene calculado Nina que se tarda en transferir una imagen desde que la cámara la hace hasta que la pasa al ordenador, y lo va a tener en cuenta luego para calcular los tiempos totales de duración de todo el proceso. Estos tiempos son los que nos muestra aquí a continuación, y en la siguiente línea me dice un poco lo mismo, pero solo para este objetivo en cuestión. La primera es todos los que tengo aquí arriba y la segunda solo el que tengo seleccionado. La opción de autoenfoque hoy no vamos a poder verla, necesitaremos un vídeo dedicado solo a este tema, requiere hardware específico conectado al portaoculares del tubo. Hoy vamos a prescindir de esta opción, como os digo, vamos a suponer que vamos a hacer un enfoque completamente manual de nuestras imágenes. Vamos a pasar directamente a la parte final, que es la de programar las distintas fotografías o series de fotografías que vamos a hacer para cada uno de nuestros target o de nuestros objetivos. Por defecto, y salvo que tengamos una plantilla ya previamente guardada, siempre nos va a aparecer de esta manera: una única línea, un único conjunto de fotografías y con estos parámetros. Primero, el que se llama habilitado, pues bueno, simplemente si está encendido se va a ejecutar esta línea, y si lo dejamos en apagado pues no se hará y saltará a la siguiente en caso de que exista. Progreso simplemente nos indica cuántas fotos lleva hechas de las que estaban programadas, en este caso nos dice que ninguna de una, y en el de total es donde podemos ir definiendo el número total de fotografías que queremos que haga en esta secuencia. Por ejemplo, imaginaros que quiero hacer 4 fotografías. Acordaros que estoy todavía en el panel número 1, es decir, sería la fotografía que haría cogiendo esta primera zona, este primer trocito del mosaico, el que tiene etiquetado el 1, y ahí haría 4 fotografías de esa misma zona. ¿Por qué 4? Pues porque luego las apilaría con el software de apilado que vaya a utilizar, Deep Sky Stacker o el que sea, para combinarlas incluso con tomas de calibración de tipo Dark, Flat, Bias y mejorar nuestra relación señal-ruido. En la siguiente columna podemos definir el tiempo en segundos que va a durar cada una de estas 4 tomas. Este dato tendríamos que haberlo comprobado previamente haciendo alguna toma suelta sin el programador, simplemente disparando alguna foto de prueba. Si tuviéramos un sistema de seguimiento de tipo PHD2 Guiding activado, pues estos tiempos en vez de segundos podríamos convertirlos en varios minutos. En la siguiente columna de tipo lo que definiría sería el tipo de imagen que voy a sacar en esta secuencia. Deciros que aunque nos deje seleccionar esto, no significa que estas fotografías vaya a hacer Nina ninguna operación especial con el telescopio. Simplemente lo que va a hacer es crear subcarpetas dentro de la carpeta que teníamos definida en opciones en la pestaña de captura. Si os acordáis, habíamos definido al principio una ruta para guardar las fotos. Dentro de esa carpeta, Nina automáticamente va a crear una serie de subcarpetas con esos mismos nombres en los que va a ir guardando cada una de las fotos que vaya haciendo durante la secuencia. Por lo demás, no le va a dar ningún trato diferencial, aunque seleccionemos aquí, por ejemplo, que queremos hacer tomas de calibración de tipo Dark. No penséis que Nina va a tapar la cámara automáticamente o el tubo telescópico. Eso es algo que tendremos que hacer nosotros a mano y tener en cuenta que si programamos este tipo de tomas nos dirá tiempo a tapar la cámara o ponerle la tapa al tubo telescópico o a la lente. En caso de que tengamos un portafiltros definido dentro de nuestro menú de equipamiento, una rueda de filtros, podríamos seleccionarlo en el secuenciador, por ejemplo en aquellos casos que estemos utilizando cámaras especiales para astrofotografía, en las que estemos usando filtros, ya sean de banda ancha o de banda estrecha o cualquier otro tipo de filtro. Para los que estáis empezando, doy por sentado que no utilizáis filtros todavía, por lo cual pues dejaríamos el campo en blanco. El campo de binning nos deja seleccionar los distintos niveles de binning que podemos hacer con nuestra cámara en función de los que permita. En este caso veis que me da a elegir 1x1 o 2x2. Si no sabéis en qué consiste esto del binning, no os preocupéis, lo dejáis por defecto, habitualmente la opción 1x1.
va a utilizar toda la resolución de vuestro sensor, todos los píxeles de ancho y alto. No os preocupéis ahora, ya más adelante veremos para qué sirve esto. Lo mismo con el Deezer, es otra técnica que se suele utilizar para mejorar la relación de señal-ruido. Si no estáis familiarizados con ello, dejadlo simplemente en apagado. Los que sí son importantes son los de ganancia. Acordaros, esto es equivalente a la ISO. Podría manualmente introducir otro valor. Igual para la compensación. Este valor en las cámaras DSLR no existe, no está disponible, pero en las cámaras de tipo CCD CMOS sabéis que se puede establecer un valor de compensación. Si quisiéramos añadir más secuencias de imágenes a este mismo target, a este mismo objetivo, podríais hacer clic en el botón del más y como veis nos añade otra fila adicional. Imaginaros que quisiera hacer otras 4 imágenes de luz, pero que en vez de 20 segundos, pues en este caso durarán 30. Y luego ya vería a la hora de apilarlas si me interesa trabajar con las de 30 o con las de 20. Podría agregar, por ejemplo, otra línea más en la secuencia para hacer otras tantas imágenes, pero en este caso decirle, por ejemplo, que quiero hacer tomas dark. Si queréis quitar alguna de las líneas, le dais aquí al botón del menos, borra la que tengáis seleccionada. Con las flechas de arriba y abajo podéis cambiar la línea que esté seleccionada hacia arriba o hacia abajo para que se ejecute antes o después. Si cambio a cualquiera de los otros objetivos, fijaros que lo que yo tengo programado en este no se está reproduciendo en los demás, están igual que estaban al principio. Si guardo esta secuencia como un fichero, vamos a darle el nombre, por ejemplo, secuencia 1. Una cosa muy interesante que puedo hacer ahora es ir al menú de opciones y en la pestaña de captura, fijaros que aquí en secuencia puedo seleccionar una plantilla de secuencia. Por defecto viene vacío, pero si me voy a la herramienta de búsqueda, me voy a la carpeta donde había guardado la secuencia 1.xml, la selecciono y la abro. De esta forma le estoy indicando a Nina que a partir de ahora utilice esa misma secuencia como plantilla para todas las que cree a partir de ahora. Si estamos empezando desde cero y no tenemos todavía ninguna secuencia definida, podríamos darle, como hemos hecho antes, al botón de agregar como objetivo de secuencia a esto que tenemos aquí creado. O si ya tenemos una secuencia, lo que podemos hacer es darle al botón de reemplazar como objetivo de secuencia y fijaros lo que pasa, que ahora sí me ha seleccionado en cada uno de los 4 objetivos de la secuencia, cada uno de los 4 paneles. Como ya tengo creada una plantilla de secuencia, ya la he definido, ahora ya siempre que traspase desde el asistente de encuadre información al secuenciador, me va a crear automáticamente esas secuencias individuales en cada uno de los target, en cada uno de los paneles, con ese mismo formato que yo había guardado en la plantilla. Bueno, pues teniendo ya toda nuestra secuencia completa de objetivos e imágenes definidas, estaríamos en condiciones ya pues, de ejecutarla, de dar la orden para que nuestro hardware empezara a hacer todas las operaciones, el movimiento de la montura y la cámara empezará a fotografiar, a generar todas estas tomas que hemos ido programando. Para ello podríamos trabajar desde esta misma ventana dándole aquí al botón de iniciar secuencias, haría esos 5 segundos de pausa iniciales y luego empezaría pues, por el primer conjunto de imágenes, hacer nuestras 4 imágenes de 20 segundos cada una y así sucesivamente hasta ir completando cada uno de los 4 paneles o objetivos que tenemos definidos para esta sesión. Normalmente la opción más habitual para trabajar no es desde aquí, sino ir al menú de captura, desde el que se suele hacer ya toda la sesión de trabajo para tenerlo todo a la vista al mismo tiempo. Fijaros que aquí ya por defecto viene creado un panel para el secuenciador, donde tenemos un resumen de tiempos de inicio, de fin, las estimaciones y los detalles de la secuencia activa, cuántas imágenes lleva hecha o cuántas le quedan, los tiempos de exposición, el tipo de toma que estábamos haciendo, etc. Si le diera a este botón de iniciar secuencia, es exactamente lo mismo que el de la otra ventana, pues iniciaría todo el proceso directamente desde aquí. Para no hacer este episodio interminable, continuaremos viendo el funcionamiento de este panel de captura en próximos vídeos. Hoy terminamos aquí, espero que os haya parecido interesante este repaso teórico de los distintos apartados de Nina. Os recuerdo que si aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades. Y para aquellos de vosotros que queráis apoyarme a seguir subiendo contenidos gratuitos como este,
Recordad que podéis hacerlo invitándome a un café a través de la plataforma de Ko-fi. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todas y a todos. Cuidaos mucho y hasta la próxima.